Que Dios les bendiga a todos ricamente. Ese es mi deseo en este día. ¿Quién vino con gozo? Aquí vinimos a una fiesta, a festejar que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y hoy tenemos aquí un milagro andante. Ahí Omar, que se había tenido que operar, y nosotros estuvimos orando e intercediendo por él, y hoy lo tenemos aquí en la iglesia. Por eso tenemos que estar agradecidos con Dios, porque Él demuestra su amor a cada uno de nosotros. Hoy el título del mensaje dice, lejos de la orilla. Hay veces que nos podemos encontrar en algunos valles de dificultades y vemos que está lejos la orilla. Y hay muchos milagros, pero hay uno muy llamativo. Es cuando Jesús camina allí sobre las aguas. Y vamos a leer un pequeño fragmento allí en San Juan capítulo 6, versículo 16. Que dice así. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba agitado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero les dijo, yo soy, no tengan miedo. Así que se les dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la playa, lugar al que se dirigían. Aquí en el mar de Galilea, fue escenario de muchos, pero muchos milagros, debajo del agua y arriba del agua. Y esta distancia que nosotros vemos aquí, la podemos más o menos recorrer en hora y 10 minutos si no están muy entrenados. Puede llevar a demorar un poquito más. Pero, ¿qué sucedió allí en ese tiempo? Allá hay una enseñanza en Isaías que Dios le dice a Isaías, ven, siéntate conmigo y vamos a razonar juntos. Y los discípulos allí de Jesús lo vieron resucitar muertos, decirle al viento y al mar que se aquieten, pero nunca lo habían visto allí vencer leyes como la de la gravedad, caminando por allí, por arriba del agua. Y cuando a nosotros nos pasa que de repente tuvimos una enfermedad o tenemos algún conocido que tuvo una enfermedad y esa enfermedad vuelve a reaparecer, pasan unos años y empezamos a dudar, tenemos que confiar en ese mismo Dios que allí acompañó a los discípulos y estuvo caminando por allí arriba del agua, como relata aquí Juan en esta historia. Los seres humanos tenemos una categoría que se llama cognitiva. Por ejemplo, si alguna vez ustedes no subieron a algún avión, no saben qué es lo que pasa. A mí me pasó de chico, de hecho alguna vez había traído en un mensaje una foto con mis hermanos, había traído una foto que me habían subido o me habían intentado subir a una pequeña avioneta Cessna, año 72. Y no saben lo que lloré. Yo no me acuerdo si volé o no volé, pero de que lloré, seguro me acuerdo. Y esa memoria que nosotros tenemos nos hace ver capaz cosas que pensamos que van a ser un peligro o cosas que mi madre tiene siempre un dicho, ay, y los chiquilines, de hecho, cada vez que hay alguna situación que a veces
atravesamos en la ruta o algo, dicen un chiste diciendo, ¡ay, qué peligro! Que mi mamá siempre lo expresa. Y uno no sabe esa sensación hasta que la siente por primera vez. Después que la pasó la primera vez, ya lo nota como algo más común. Y entonces, los que son más año 80 como yo o anterior, modelo anterior, se pueden acordar allí, por allá a principios de los 90 que habían salido unos relojes que tenían calculadora. Alguno puede haber tenido alguno de esos relojes que venían, los primeros que venían con calculadora. Pero esos relojes tenían un desperfecto, era que no calculaban bien los decimales y si le ponías una coma, el reloj no tenía la capacidad de poder hacer el cálculo. Y así nos pasa a nosotros, como cuando yo era chico y estaba allí en ese pequeño avioncito, llorando por el miedo de subirme en el avión. Y los discípulos no lo reconocían, no reconocían quién venía caminando porque nunca lo habían visto hacer eso. No tenían ese reconocimiento. Y de la gripe, a estar de repente, a alguno le ha tocado estar engripado, hasta estar enfermo con una enfermedad bastante más compleja, tenemos que estar confiando en Dios, cualquiera sea esa situación. Desde no tener mucho hasta poder estar en abundancia. Los discípulos, como les dije recién, son expertos, vieron resucitar muertos, vieron sanar leprosos, pero no tenían esa experiencia de ver a Jesús allí caminando sobre el agua. Y entonces, ¿por qué Jesús no fue allí con los discípulos de una en el barco? ¿Por qué no fue con ellos enseguida? Una de las razones que podríamos pensar es porque el Señor le encanta sorprenderte con un milagro en tu vida. Porque muchas veces cosas que nos han pasado, decimos, pero bueno, ¿y por qué me pasó esto? Pero es para que se manifieste Dios cuando no tienes un plan B. Porque muchas veces tenemos el plan y decimos, ¿para qué vamos a molestar a Dios si lo podemos solucionar nosotros? Pero qué lindo es ese milagro cuando no tenemos ese plan B, cuando la orilla tipifica todo aquello que ya no teníamos esperanza. Cuando no vino la desesperanza y estábamos allí complicados y difíciles y no sabíamos qué hacer cuando íbamos mar adentro, tenemos que confiar en Dios sí o sí. Allá hay una historia en Segunda de Reyes, yo la había puesto ahí en el proyector, pero no sé por qué hoy de vuelta no me funcionó. Segunda de Reyes 6, yo se la voy a leer, es un pequeño fragmento. Y dice así, y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y entonces Eliseo oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras los ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera, y los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Pero esta palabra nos está dando una lección que dice, entonces Eliseo oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras los ojos para que vea, y el Señor abrió los ojos del criado. Porque el criado vio lo que tenía alrededor, como a veces nos pasa a nosotros. Podemos ver esa multitud de cosas que se nos presentan y que son de repente no muy gratas. Pero cuando acá Eliseo oró, dice, y miró y aquí, en el monte estaba lleno de caballos de carro de fuego alrededor de Eliseo. Mi madre hace muchos años atrás, yo le tenía bastante miedo a la oscuridad. Y de hecho,
cuando me engripaba, yo no sé por qué veía como ciertas, ¿cómo le podría decir? Como que eran unas pelotas gigantes, una cosa así, como que me venían a aplastar. Y mi madre me había enseñado, dice un salmo que dice, el ángel del Señor acampa. Está allí, está acampando alrededor de los que le temen y Él los defiende. Y a veces no hacemos suficiente énfasis en recordar esas cosas que Dios nos ha dado, que Él está para defendernos y está acampando. De esta manera que allí como el criado de Eliseo no veía los que estaban con ellos, nosotros tenemos que ver. Por eso hoy una de las canciones que cantamos, alguien que ora por ti, porque puedes estar en aflicción o en dolor, pero siempre es bueno que alguien esté orando por nosotros. O de otro punto de vista, yo te podría decir, ¿qué shock te hace falta en tu vida para lo que das por sentado? Si bueno, mañana vamos distinto. ¿Quién puede ir solo al baño? Creo que los que estamos acá, todos podemos ir solo al baño. Y lo damos como por sentado que eso va a ser siempre así. Que vamos a poder venir caminando, entrar por la puerta, voy a poder tocar el piano, en mi caso, voy a poder decir, bueno, después que termine la reunión desenchufo un sintetizador y me lo llevo, lo doy por sentado que lo puedo hacer. Pero a veces, en algún momento en la vida nos puede pasar algo que eso que dábamos por sentado con total veracidad deja de ser así. Y cuando deja de ser así, esas cosas, tenemos que estar confiando en Dios, porque no necesitamos estar allí con sueros ultravenosos internados en un hospital para darnos cuenta que ayer teníamos salud, sino ser agradecidos con Dios por lo que ya tenemos. Tener ese espíritu de gratitud a Dios por lo que ya tenemos. Porque yo hoy les podría hacer una pregunta que sería muy interesante que ustedes la piensen para contestársela en la semana. Una pregunta bastante interesante, que sería, si Dios les diera lo que ustedes anhelan, ¿qué oración o qué le pedirían a Dios? Pero solo una cosa, no 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino una. ¿Qué le pedirían? ¿Qué es lo que le pedirían a Dios si Dios les da una oportunidad? Bueno, no hay ningún problema. Jesús dice que iba allí de camino y se encontró con un par de muchachos que eran ciegos y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan que haga por ustedes? Y ellos dicen, queremos recuperar la vista. Y estos ciegos al instante les recuperó la vista. Pero podían haber pedido que les dieran una colaboración, que les hicieran, vieron cuando acá no hay tanto, pero sí en Montevideo, uno ve gente que de repente, hasta ahora, algunos semáforos los han puesto sonorizados para que suenen, para que los ciegos puedan escuchar lo que no ven. Pero si Dios te diera a elegir, te voy a conceder lo que me pedís. ¿Qué me pedís? ¿Qué es lo que pedirían? Yo recuerdo cuando era chico, una palabra media similar había recibido por acá en estos, no eran los mismos bancos, pero en este mismo lugar. Y me acuerdo que cantábamos, da la casualidad que hoy la volvimos a cantar, una canción que se llamaba Jesús está aquí, pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Si Jesús está acá, nosotros creemos que si hay 2 o 3 allí reunidos en su nombre, Él está en medio de él. ¿Confían en esa palabra? ¿Sí? Entonces, Jesús está aquí y me acuerdo que allí el pastor nos decía, pidan lo que quieran. Yo había puesto, miren, yo les voy a mostrar, me voy a correr un poquito. Ahí lo van a poder ver en el proyector. Mi sueño era tener un papel de esos. Ese papel,
Juan Manuel de Blanes, un pintor uruguayo. Era el papel que salió por ahí promediando el año 1989, así que no debería ser muy posterior a eso, porque se ve que no había muchos. Y era mi sueño. Y como yo les pregunté hoy, ustedes, ¿cuál es el sueño que tiene cada uno que le pediría a Dios hoy? Si hoy Dios le diera una oportunidad, si pide lo que quieras, pero una cosa sola, no un montón. Una. ¿Qué pediría? Y qué bueno es entender que tenemos que confiar en Dios, que Jesús está en medio de nosotros. Como me había enseñado mi madre allá, el ángel está acampando alrededor de los que le están temiendo. Y ese ángel los defiende. Y aprender a confiar de que Dios nos está defendiendo en la situación que sea. Hoy podemos estar pasando una situación alegre o desesperante, pero sabemos que como esté la situación, Él está en medio de esa situación. Y como cuando yo era niño y pedía sobre ese papel de 2.000 pesos uruguayos viejos, cada uno de nosotros tenemos que tener esa esperanza de confiar en Dios, que Él nos va a dar mucho más, porque Dios me bendijo mucho más que ese papel de 2.000 pesos. Pedí con poca fe. Y eso hay que aprender a confiar en Dios, porque Él dice, yo soy el que les doy. Allí en el Salmo dice, ¿de dónde viene? Que nosotros lo cantamos, Salmo 121, ¿de dónde viene nuestro socorro? Hay una pregunta que abre y dice, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso tenemos que confiar en Él, porque Él fue el que hizo los cielos y la tierra. De Él son todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Que Dios les continúe bendiciendo.